La razón es la esclava de las pasiones. Tal vez esta sea la frase que más se conozca de un filósofo inglés muy importante, David Hume. Pero esta otra no le es menos ajena. La costumbre es la gran guía de la vida humana. Hume fue el filósofo que intentó comprenderlo todo a partir de un principio clave que es el de cómo están conectadas las ideas, ¿cierto? Y según él había tres principios básicos de conexión entre ideas. Dice él: desde mi punto de vista, solo parece haber tres principios de conexión entre ideas, a saber, semejanza, contigüidad en el tiempo o en el espacio y causa y efecto. Establecidas esas tres leyes básicas de la asociación de ideas, pues nuestra mente puede producir lo que quiera, porque nada es más libre, dirá Hume, que la imaginación humana. Por supuesto, eso lo lleva a tener una manera muy particular de percibir el mundo y a entender que lo esencial cuando queremos conocer, que lo esencial cuando queremos saber cómo actuar mejor, que lo esencial cuando queremos entender por qué algo es bello, pues tenemos que buscarlo en nosotros mismos, en nuestra propia mente, en nuestra propia naturaleza de seres humanos. Dirá, por ejemplo, que la belleza de las cosas existe en el espíritu de quien nos contempla, más que en las cosas mismas, ¿cierto? Y por supuesto, entenderá que la religión puede servir y puede ser útil a la humanidad si en realidad le ayuda a vivir mejor. La función propia de la religión, dice Hume, es regular el corazón de los hombres, humanizar su conducta, infundir el espíritu de templanza, orden y obediencia. Bueno, hablemos de Hume después de haber citado estas frases tan representativas de su pensamiento. David Hume es un filósofo que vive a lo largo del siglo XVIII. Nace en 1711 y muere en 1776, precisamente el año de donde empieza la Revolución Americana, donde se da la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y podríamos decir que es el primer gran filósofo escocés de la historia, porque nació y murió y en general su vida se desarrolló en torno a una ciudad escocesa, Edimburgo, aunque él vivió en otras partes. En una época vivió en Francia, vivió en Londres y estuvo en otras partes. Su vida se desarrolló en torno a Edimburgo y Edimburgo es la ciudad de Hume. Pero no solo se le ve como filósofo escocés, se le ve como uno de los filósofos, de los pensadores más importantes del mundo de habla inglesa, y sobre todo como el hombre que llevó a la filosofía empirista a sus más elevados desarrollos. El más importante de los filósofos empiristas ingleses fue David Hume, además de ser un escritor muy reconocido en muy diversos temas, porque tiene ensayos muy interesantes de historia, de economía, de filosofía, etc. Y sobre todo tiene ensayos preciosos de ética, de política, de estética. Vamos a tener la ocasión de leer algunos de estos ensayos. Pero también hay otra visión de Hume. Por mucho tiempo se le ha considerado como un ateo, o al menos como un escéptico, pero en realidad estos son términos que si uno mira con cuidado no caben exactamente, por lo menos cuando se les utiliza como términos que lo descalifican. La filosofía de Hume es una filosofía llena de matices, entonces decir que Hume era ateo es muy discutible. Decir que Hume era escéptico en el sentido de que no creyera en nada y que destruyera toda opinión y todo, tampoco es cierto. Él desarrolla unas opiniones propias. Él sí cree que el escepticismo es una forma de hacer filosofía que es válida y que él rescata porque él fue sobre todo un gran lector de los ensayos de Montaigne.
Pero ciertamente Hume fue un crítico muy severo de la religión oficial, fue un crítico de los clérigos, pero sin embargo nunca desdeñó la idea de una religión natural. Incluso una de sus últimas obras, que solo aparecerá póstumamente, es una obra muy, muy bella que se llama Los diálogos sobre religión natural. Estos diálogos sobre religión natural pues son un texto en donde él reconoce el sentido que puede tener la religión, pero una religión, no una religión dogmática, sino, bueno. Entonces, él no despreció el calificativo de escéptico, porque ya les decía, fue un lector de los ensayos de Montaigne y el término no le disgustaba, pero él ciertamente no era alguien que creyera como Descartes en las ideas innatas, era alguien que cuestionaba la pretensión, digamos, de validez del razonamiento puramente inductivo que partía de ciertos elementos básicos y hacía generalizaciones. Puso por eso muy en entredicho toda la noción clásica de causalidad y de alguna manera nos dijo, la razón no es tan poderosa como creen los filósofos, porque en último término la razón es la esclava de las pasiones. Pero fue un hombre, eso, crítico, él fue el primer gran crítico de la metafísica. Y por eso se va a apartar muy radicalmente de las ideas de Descartes y sobre todo, por ejemplo, de una visión del mundo como la de Leibniz. De hecho, Kant dirá un tiempo más adelante que fue la lectura de Hume la que lo despertó a él mismo de su sueño dogmático. Es decir, la que lo sacó de la filosofía racionalista que tanto primaba en Alemania a través sobre todo de los manuales de Christian Wolff y por tanto de la tradición que había inaugurado en Alemania Leibniz. Eso no quiere decir que Hume fuera alguien que defendiera la irracionalidad. Lo que pasa es que no creía en el poder de la racionalidad al estilo como creían en el poder de la razón, en el poder casi absoluto de la razón, los filósofos desde la época de Descartes. Alguien podría decir, y creo que no estaría desacertado, que Hume fue uno de los primeros maestros de la sospecha, como luego dirían que fueron maestros de la sospecha Marx, Nietzsche, Freud, etc. Porque lo que nos va a intentar mostrar Hume es que la razón no es esa fuente de luz y de evidencia que era para los racionalistas, para hombres como Leibniz, como Descartes, como el propio Spinoza, sino que lo que hay que analizar es qué hay en la mente humana. En ese sentido, sigue la línea de Locke, pero va, digamos, a elaborar su empirismo sobre presupuestos un poco diferentes a los de Locke. Él cree que hay que analizar qué hay en la mente humana. Sensaciones, imágenes, ideas, impulsos, pasiones, etc. Pero él va a llegar a esta conclusión. Todo eso que hay ahí, todo lo que hay en nuestra mente, no es más que el resultado de los hábitos mentales que hemos ido construyendo, de las costumbres sociales en que vivimos. Por eso va a decir que la razón finalmente no es una luz que todo lo ilumina, sino que es una esclava de las pasiones. Lo que determina que pensemos de una u otra manera es las pasiones que nos rigen, ¿cierto? Nuestros impulsos, nuestros deseos, etc. Las ideas no son unas construcciones abstractas, sino que dependen de lo que pasa en nuestra mente. David Hume, el buen David, lo llamaban los amigos, fue por eso un hombre muy polémico, que planteó polémicas filosóficas muy interesantes que se han ido, digamos, conservando a lo largo de los siglos. Pero si bien fue un hombre muy polémico, no fue un hombre tampoco de grandes escándalos, era un hombre discreto, poco dado a la publicidad, pero sus ideas ponían en cuestión cosas que parecían muy evidentes, ¿no? Él mantenía un diálogo permanente con la tradición humanista y filosófica, porque era un hombre supremamente instruido, que había leído a los clásicos desde niño, etcétera, pero que sobre todo reflexionaba muy personalmente. Era un hombre que hacía una elaboración muy personal de sus ideas.
Y eso lo llevó a plantear muchas polémicas. Voy a señalar solo tres, diría yo, muy famosas, tres ideas en las que Hume cuestiona todo lo que ha pensado la tradición. La primera es la que ya he insinuado varias veces, la de la relación entre la razón y las pasiones. Es el primero que dice, la razón es esclava de las pasiones. Y no crean que las pasiones se van a dominar simplemente a punta de razón. La segunda es cómo ponen en entredicho la noción de yo. Esa es la gran idea cartesiana, ¿no? El yo es el punto de partida. Pienso, luego existo. A partir de la afirmación de mi yo, a partir de eso, que es algo evidente de lo que no puedo ni siquiera dudar, a partir de eso construyo todo lo demás. Lo que Hume va a decir es, eso que llaman yo no es algo sólido. El yo es un haz de percepciones. Que yo tenga una idea de lo que soy, eso es el resultado de otra serie de percepciones que he tenido previamente y que he ido construyendo, elaborando, etc. El yo no es un lugar sólido, no es un punto de firmeza absoluta, porque como todo lo demás, en el mundo lo que hay es percepciones. ¿Y el yo qué es? El yo es eso, es un conjunto de percepciones. Sobre todo va a cuestionar una cosa en un texto maravilloso, en un pasaje, en un párrafo de su obra, va a decir una cosa que es magnífica, y es que muchas veces, sobre todo cuando razonamos moralmente, no nos damos cuenta que cometemos un error muy grave, y es que partimos de afirmaciones, digamos, en donde describimos el mundo, donde decimos esto es de tal y tal manera, y terminamos concluyendo no se sabe cómo ni de qué manera, sacando conclusiones prescriptivas, puesto que esto es y es así, luego esto debe y ser. ¿Por qué? Nuestros razonamientos morales pueden ser tremendamente engañosos. Esta manera de ver las cosas, esta manera tan personal de ver las cosas, que es la parte más fascinante de la filosofía de Hume, es que es un hombre que tiene un modo muy particular de ver las cosas. Va a tener un influjo muy fuerte en todo el desarrollo posterior de las ciencias sociales, de la ética, de la filosofía de la religión, de muchísimos campos donde las tesis filosóficas de Hume van a inspirar en el mediano plazo otra serie de corrientes filosóficas muy importantes. Sí, Hume es un empirista, pero también es el precursor por excelencia de una filosofía que tendrá suma importancia en Inglaterra en el siglo XIX, el utilitarismo. El utilitarismo básicamente de Bentham, de Jeremías Bentham y de John Stuart Mill. Y es basado en ideas tomadas de las obras de Hume, que más adelante aparecerá el emotivismo como una forma de aproximarse a los problemas morales. Los filósofos analíticos, partiendo de esa observación que hace Hume de que no podemos pasar tan fácilmente de afirmaciones descriptivas que nos dicen cómo es el mundo, afirmaciones prescriptivas que nos dicen cómo deberíamos actuar nosotros. A partir de eso se va a desarrollar toda la filosofía analítica en el campo de la ética, o como solemos llamarla, ven, la metaética. Toda la reflexión sobre el lenguaje y el modo como razonamos en cuestiones morales. Entonces, Hume va a ser un autor pionero de muchas filosofías posteriores. Y por eso, para terminar esta pequeña introducción que estoy haciendo al pensamiento de Hume, antes de entrar en los aspectos biográficos, históricos, contextuales, en la obra de Hume, etc., voy a recoger tres pasajes de su obra que son muy significativos, que son muy reveladores de su talante filosófico, del hecho de que es un hombre a la vez moderado y atrevido, a la vez convencional y, en cierto modo, crítico, profundamente crítico, pero a la vez tremendamente precoz, porque como vamos a ver ahora, Hume escribe su primera gran obra filosófica antes de los 25 años, siendo todavía muy joven. Y realmente su obra filosófica queda prácticamente concluida a los 40, porque ya después de los 40 es poco lo que escribe de filosofía en sentido estricto, aunque sigue escribiendo muchos ensayos y demás. Vean el párrafo final de su investigación sobre el conocimiento humano.
porque es radical, dice, si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidas de estos principios, ¿qué estragos no haríamos? Dice, mire, visto todo lo que yo he dicho aquí sobre el conocimiento, si nos ponemos a mirar todos los libros que hay en una biblioteca, y él las conocía muy bien porque él fue el director de biblioteca, lo veremos ahora, quedaría muy poquito. Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, coja toda la teología y la metafísica, a San Agustín y a Santo Tomás y a Descartes y a todos los autores, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad del número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. Tírense entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión. Si no se refiere a razonamientos abstractos, si tomáramos la distinción de Leibniz, si no se refiere a verdades de razón que podamos afirmar de modo necesario, o no contienen verdades de hecho que podamos comprobar mediante experimentos, observaciones y demás, pues no sirve para nada. Queme todo lo que... Así de radical era su punto de vista. Pero vamos más adelante. Hume tiene observaciones muy valiosas que vale la pena tener en cuenta. Vean lo que dice sobre las distinciones morales. Este es uno de los pasajes más representativos del estilo de filosofía de Hume, porque él lo que se está preguntando es ¿cómo hacemos distinciones morales? ¿De dónde provienen? ¿Cómo distinguimos entre algo bueno y malo? Algo correcto e incorrecto, una acción injusta y otra justa. ¿Cómo distinguimos eso? ¿Quién nos permite hacer esas distinciones? ¿La razón o los sentimientos? Y entonces dice lo siguiente, esto es del libro tercero, parte primera, sección primera, del Tratado de la Naturaleza Humana de Hume. La moralidad no consiste en relaciones, ese es el objeto de la ciencia, sino que si se examina con cuidado, probará con igual certeza que tampoco consiste la moralidad en ninguna cuestión de hecho que pueda ser descubierta por el entendimiento. Lo que nos dice la moral no se refiere a cuestiones de hecho, tampoco se refiere a relaciones como las que hace el científico que intenta comprender el mundo. La moralidad no es objeto de razón, dice aquí. Examínenlo desde todos los puntos de vista posibles. Esto es muy interesante porque Hume le intenta hablar a uno también cuando escribe. Dice, examínenlo, examínenlo desde todos los puntos de vista posibles a ver si pueden encontrar esa cuestión de hecho o existencia que llaman vicio. ¿Dónde existen los vicios? ¿Por qué consideramos que algo es vicio? Los vicios en sí mismos no existen. Desde cualquier punto que lo miren, lo único que encontrarán serán ciertas pasiones, motivos, voliciones y pensamientos. Entonces, al vicio, vamos al más elemental de fumar, ¿eso qué es? Pues eso. ¿Habrá algún motivo para eso? Lo importante no es si fuma. ¿Por qué motivo fuma? ¿Porque lo tranquiliza o simplemente por realidad? ¿Por qué? El vicio en sí mismo no es una cuestión de hecho. No existe ninguna otra cuestión de hecho incluida en esta acción. Mientras se dediquen a considerar el objeto, el vicio se les escapará completamente. Por ponernos a intentar decir, no fume y todo eso, no nos damos cuenta qué es lo que hay detrás de eso, qué es lo que significa el acto de fumar, por ejemplo. Nunca podrán descubrirlo hasta el momento en que dirijan la reflexión a su propio pecho y encuentren allí un sentimiento de desaprobación que en ustedes se levanta contra esa acción. ¿Por qué nos molesta que alguien fume a nuestro lado? ¿Hay una razón objetiva? No. Hay un sentimiento de desaprobación en nosotros que nos lleva a eso. Entonces, la raíz de toda la moralidad no hay que buscarla por allá en razones abstractas, sino en sentimientos que están en nosotros. He aquí una cuestión de hecho, pero es objeto del sentimiento, no de la razón.
está en ustedes mismos, no en el objeto. De esta forma, cuando consideran una acción o un carácter como viciosos, no quieren decir otra cosa, sino que, dada la constitución de su naturaleza, experimentan una sensación o sentimiento de censura al contemplarlos. Por consiguiente, el vicio y la virtud pueden compararse con los sonidos, colores, calor y frío, que según la moderna filosofía no son cualidades en los objetos, sino percepciones en la mente. Todos son percepciones en la mente. Y finalmente eso es lo que nos está diciendo Hume. Que es el dolor, es una percepción de la mente, como es una percepción de la mente el color rojo, o como es una percepción de la mente que una acción sea viciosa, que es una percepción. ¿De dónde viene? Pues habrá que averiguarlo. Hay un tercer pasaje, que es uno de los más famosos de la obra de Hume, que dice lo siguiente. Lo dice ya puro al final, diciendo, es casi como una nota, pero una nota que es importantísima porque plantea problemas que antes no había planteado nadie. No puedo dejar de añadir a estos razonamientos una observación que puede resultar de alguna importancia. En todo sistema moral de que haya tenido noticia, hasta ahora he podido siempre observar que el autor sigue durante cierto tiempo el modo de hablar ordinario, estableciendo la existencia de Dios o realizando observaciones sobre los quehaceres humanos, y de pronto me encuentro con la sorpresa de que en vez de las de las cópulas habituales de las proposiciones, es y no es, no veo ninguna proposición que no esté conectada con un debe o un no debe. Entonces empezamos diciendo, mira, mijo, tú eres buen estudiante. Mira, hijo, tú sacas muy buenas calificaciones en el colegio. Mira, hijo, tú eres un orgullo para la familia. Mira, hijo, por lo tanto, tú debes, además tu familia tiene una empresa de abogados, por lo tanto, tú debes ser abogado. Entonces, lo que Hume dice, todo el rato le dijo, es, y la conclusión es, debes tal cosa. Ese razonamiento no es correcto. No hay ninguna premisa de la cual podamos sacar la conclusión debe. Eso es un razonamiento que no es lógico. Este cambio es imperceptible, pero resulta, sin embargo, de la mayor importancia. En efecto, en cuanto que este debe o no debe expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario que ésta sea observada y explicada y que al mismo tiempo se dé razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a saber, ¿cómo es posible que esta nueva relación se deduzca de otras totalmente diferentes? Esa relación debe no se puede deducir de la relación es. Pero como los autores no usan por lo común de esta precaución, me atreveré a recomendarla a los lectores. Estoy seguro de que una pequeña reflexión sobre esto subvertiría todos los sistemas corrientes de moralidad, haciéndonos ver que la distinción entre vicio y virtud ni está basada meramente en relaciones de objetos, ni es percibida por la razón. En ese pasaje hay todo un mundo de cosas por discutir, pero vamos a dejarlas, más adelante volveremos sobre ellas. Por ahora solo he querido acercarlos al estilo de pensamiento de David Hume. Pero, ¿quién fue David Hume? Bueno, la respuesta en parte nos la puede dar él porque fue uno de los filósofos que se tomó el trabajo de escribir una autobiografía. Lo que pasa es que la autobiografía de él no nos dice mucho sobre su vida, es más una autobiografía intelectual, está más centrada en su historia intelectual, como él dice, esto más que una historia de mi vida es más bien la historia de mis escritos. Sin embargo, el comienzo nos da algunos datos que son claves para entender aquí. Hume nació el 26 de abril de 1711 en Edimburgo, en Escocia. Pero veamos que lo cuente él en sus propias palabras. Dice Hume, nací el 26 de abril de 1711, según el viejo estilo, en Edimburgo. Era de buena familia,
tanto por vía paterna como materna. La familia de mi madre constituye una rama del conde de Home o Hume, y mis antepasados han sido dueños de las propiedades que mi hermano posee al presente durante varias generaciones. Mi madre era hija de Sir David Falconer, presidente del Colegio de Justicia, y el título de Lord Harkerton correspondió por vía sucesoria a mi tío materno. Es decir, yo soy de buena familia, por el lado de mi mamá sobre todo, vengo de personajes de la nobleza, uno de ellos presidente del Colegio de Justicia, etc. Sin embargo, aunque era noble y era de una familia noble, mi familia no era rica. Y como yo era el hermano menor, mi patrimonio, según la costumbre de mi país, fue desde luego muy exiguo. Claro, en la herencia casi todo le quedaba al hermano mayor. El hermano menor, y Hume era el hermano menor, pues le quedaba alguito, pero no era muy rico precisamente. Mi padre, que era tenido por hombre de grandes prendas personales, falleció cuando yo era niño, dejándome junto con mi hermano mayor y mi hermana al cuidado de nuestra madre, mujer de mérito singular y que a pesar de ser joven y bonita, se dedicó por entero a nuestra crianza y educación. Ella nos cuenta algo de su vida personal. El tercero de 3 hijos, el mayor un hombre, la mitad una hermana y él el más joven de todos, una mujer joven que queda viuda, muy bonita, que se habría podido volver a casar, pero que se dedica a criar y a educar a sus hijos. Realicé con éxito los estudios normales de mi edad y ya desde muy pronto poseí una gran pasión por la literatura, que ha sido la pasión dominante de mi vida y mi gran fuente de alegrías. Mi disposición para el estudio, mi sobriedad y mi laboriosidad infundieron en mi familia la idea de que la carrera de leyes sería una adecuada profesión para mí. Sin embargo, yo sentía una insuperable aversión hacia todo lo que no fueran investigaciones de filosofía y de instrucción general. O sea, aquí nos da los rasgos más básicos, más elementales de su vida de niño y de joven. A él, como a diferencia de los demás filósofos que se le murió la mamá cuando era niño, a Hume lo que se le murió fue el papá y tuvo una mamá joven que se dedicó a su cuidado y creció en un ambiente aristocrático, pero lo que lo caracterizó fue lo que él lo llamaba la gran pasión por la literatura. Por literatura no hay que entender lo que nosotros ordinariamente entendemos, los escritos, novelas, poemas y demás, sino tiene un sentido mucho más genérico, la formación humanística autodidacta. Sí, a Hume le gustaban sin duda las novelas y las tragedias seguramente, pero también leyó mucho a Cicerón, a Séneca, a Virgilio, a todos los grandes autores, a todos los clásicos griegos y romanos, leyó a Aristóteles, leyó a Platón, etc. Y su formación humanística fue muy rica. Basta ver, tal vez para conocer a Hume, nada mejor que sus ensayos. Basta ver a quienes citan sus ensayos. En sus ensayos hay una cita de muchísimos autores clásicos, poetas, filósofos, sobre todo autores latinos. Y ya a los 12 años entró en el College de Edimburgo, donde completó su formación humanística y donde empezó a conocer desde joven algo que tendrá una influencia muy grande en él, la obra de Newton, porque ese será para él el modelo de ciencia. No, por ejemplo, la ciencia galileana, no la geometría euclidiana, como lo fue para Descartes y para Spinoza. No, para él el modelo por excelencia de ciencia es la obra de Newton. Y eso va a marcar su visión de la filosofía. De hecho, él quiere hacer en filosofía lo que hizo Newton en la ciencia natural. Claro, pero a él lo tenían destinado al derecho. Y alcanzó a estudiar un tiempo derecho, pero desde el principio tiene una inclinación muy fuerte hacia la filosofía. Es un filósofo muy precoz, porque a los 23 años, en 1734, se aburre de todo ese ambiente y toma varias decisiones importantes para su vida. Primera decisión, primero que decía a los 23 años, al diablo el derecho. No me interesa el derecho, no quiero ser abogado, aunque todos lo tenían preparado para eso.
Entonces él decide que no va a seguir haciendo eso, bueno, no le interesa. Entonces se va de la casa. Pero irse de la casa, él no era rico, y entonces le tocaba buscar de qué vivir, necesitaba dinero, pero además tenía algunos problemas de salud, pero decidió que se iba a independizar. Entonces se va primero a Bristol, una ciudad británica, y se emplea, digamos, trabaja con unos comerciantes, llevando seguramente las cuentas y demás. Parece que eso tuvo alguna influencia. Algunos dicen que a propósito de ese trabajo fue que él empezó a interesarse por el cálculo de probabilidades, que será un tema muy importante en su filosofía. Dedicará capítulos muy importantes al tema de la probabilidad en su Tratado de la Naturaleza Humana y en otros escritos, ¿no? Pero él se da cuenta que él no es para los negocios y no le interesan los negocios, el comercio, etcétera. Entonces, finalmente toma una decisión todavía más radical. Se va a Escocia y se va para Francia. Y allá empieza la segunda etapa de su vida. ¿Y a dónde se va a Francia? Se va nada menos que a La Flèche, ahí cerquita del colegio de La Flèche, donde estudió Descartes. Y allá empieza a escribir una obra. Ahí empieza la segunda parte clave de la vida de Hume, que es su estancia en Francia, y en esos años, entre 1734 y 1737, empieza a redactar su primera gran obra. Todo esto mamotreto en 3 tomos. Se llama El Tratado de la Naturaleza Humana. Son 3 libros. Primero vivió en Reims, luego en La Flecha, en Anjou, donde quedaba ese colegio de los jesuitas, donde estudió Descartes. Se dedicó a escribir. Y estuvo 2 o 3 años dedicado casi exclusivamente a eso, a redactar este libro. Es un libro magistral, magistral. Es una de las obras filosóficas más interesantes que hay. El Tratado de la Naturaleza Humana, porque es original, porque es atrevido, porque es profundo. Claro, lo escribe un joven apasionado por la filosofía, que además busca respuestas propias, que no se pega a las doctrinas de otros, sino que empieza a desarrollar sus ideas por sí mismo, siendo muy joven. Entonces es un libro tremendamente audaz. Sin embargo, fue un absoluto fracaso. El libro tiene 3 partes muy claras. El primer libro es sobre el entendimiento. Y entonces ahí trata, digamos, toda la parte, digamos, más teórica del entendimiento. Entonces, ese libro del entendimiento tiene 4 partes. La primera es de las ideas, su origen, composición, conexión, abstracción, etc. Él seguramente había leído a Locke y todo eso, pero él quiere presentar su propia visión sobre eso. Parte 2, de las ideas de espacio y tiempo. Parte 3, del conocimiento y la probabilidad. Parte 4, del escepticismo y otros sistemas de filosofía. Esta es la parte, digamos, más teórica. El segundo libro del Tratado de la Naturaleza Humana ya se ocupa de un tema distinto, las pasiones. Recordemos, ese era un tema que había también interesado mucho a Descartes, a Spinoza, las pasiones. Y entonces escribe 3 partes, una sobre el orgullo y la humildad, otra sobre el amor y el odio, otra sobre la voluntad y las pasiones, lo que llama las pasiones directas. Y el tercer libro se ocupa ya propiamente de la moral. Y tiene 3 partes básicas: de la virtud y el vicio en general, si es la justicia una virtud natural o artificial, y de las demás virtudes y vicios. Entonces es la parte ética, política, etc. Cada una de estas partes está dividida en varias secciones. Es un libro grande, hay que leérselo con cierto cuidado. Pero entonces los 2 primeros libros sobre el entendimiento y sobre las pasiones se publican en 1739 y el libro tercero se publica al año siguiente, en 1740. Recordemos, si uno tiene 30 años, ha escrito ese libro antes de los 25, publica los 2 primeros tomos, digámoslo así, a los 28 años y el tercer tomo a los 29.
Nadie le puso cuidado. Por ahí hubo algunas recensiones, algunas favorables, pero en general críticas. Era normal, era un joven desconocido que además publicaba de forma anónima, que nadie conocía, etcétera. Y entonces lo que él va a decir en su autobiografía, incluso lo dice con cierto desasosiego. Mi libro ya salió muerto de las prensas. Desde que salió de la imprenta estaba muerto. A nadie le interesó. Ya salió muerto de las prensas sin alcanzar siquiera la distinción de provocar murmullos entre los fanáticos. Nadie ni se dio cuenta. Ni siquiera me critican. Ni siquiera me determinaron. Pero Hume entonces se va a dar cuenta de una cosa. Tal vez él fue precipitado. Por su ímpetu juvenil se precipitó a publicar sus ideas muy pronto. Sin embargo, no renuncia a ella. Entonces luego escribe como un resumen para hacerse entender, para intentar explicar el libro. Pero luego tampoco, incluso cuando más adelante, años después, publique sus obras completas, no incluirá ahí ese resumen. Pero sobre todo ese fracaso le sirve a Hume para una cosa clave. Lo va a volver más modesto en sus pretensiones filosóficas. Ya no va a escribir tratados, mamotretos de estos. Aquí va a haber como, no sé, 800 páginas, no sé cuántas. De aquí en adelante va a empezar a escribir ensayos. Ensayos de estética, de política, de ética, de muchos temas distintos. Y ahí va a tener un éxito impresionante. Porque todo lo que escriba de aquí en adelante ya no será un sistema de filosofía completamente elaborado como quiso de joven, sino todas sus obras van a ser ensayos, algunas serán diálogos, como los diálogos sobre religión natural, escribirá muchas cartas, discursos, disertaciones, etcétera, y así llama sus obras, ¿no? Ensayos políticos, investigación sobre los principios de la moral, investigación sobre el conocimiento humano, diálogos sobre la religión natural, ensayos morales, bueno, y entonces él hará ensayos sobre cantidad de cosas. Ahorita lo vamos a mirar más despacio. Entonces, Hume, después de ese tiempo que está en Francia, en 1737 vuelve a Londres, publica el Tratado de la Naturaleza Humana, y cuando ya la publica, pues como no tiene mucho éxito, ya desde 1739 regresa a Escocia. Se va a vivir otra vez con su mamá, con un hermano, vuelve a la casa de campo a vivir con ellos. Y entonces como que su aventura de querer ser un gran filósofo muy reconocido, pues fracasó. Entonces vuelve a la casa de la mamá. Vuelve a la casa de la mamá con menos de 30 años, pero él es un hombre muy capaz y no se va a quedar quieto. A veces tiene algunas misiones que le encargan, pero se queda en Edimburgo y se va a dedicar esos años, digamos, de los 29 a los 40 años, se va a dedicar al cultivo intelectual. Y esta es la época en que escribe sus obras filosóficas más importantes. Veamos varias cosas que son importantes antes de meternos con las obras. Lo primero es que empieza a entablar ciertas relaciones de amistad personal, pero sobre todo intelectual, con personajes importantes en Escocia y en Inglaterra también. Él va a encontrar tres grandes interlocutores que van a ser muy importantes. Uno de ellos será un personaje muy conocido. Uno es Henry Home, también conocido como Lord Keynes, que es un juez del Tribunal Superior de Escocia, un hombre de talante liberal y quien va a considerar Hume su gran amigo. Entonces, su gran amigo es un juez de un tribunal superior, de una gran corte, un hombre preparado como Hume, etc. El otro es Francis Hodgson, que es el padre de la Ilustración escocesa. Un hombre muy, muy importante, un intelectual muy reconocido, digamos, el intelectual más importante de Escocia en ese momento, y Hume va a empezar a escribirse con él y va a tener un intercambio
a través de cartas. Y el tercero es un personaje muy conocido, que será un gran amigo de Hume hasta el final de su vida. De hecho, él es quien comunica a otros la muerte de Hume, que es Adam Smith. Adam Smith, mucha gente lo conoce porque algunos dicen que es el inventor del capitalismo. Es una forma un poco burda de llamarlo. Adam Smith fue un gran filósofo. Fue profesor de filosofía y además fue un gran economista y fue autor de una de las más importantes obras de la historia de la economía, La riqueza de las naciones. Y Adam Smith era muy amigo de Hume. Va a ser en el curso de los años siguientes uno de los amigos más cercanos de Hume. Pero al tiempo que empieza a cultivar la amistad con todas estas personas, descubre el modo de escritura que le viene mejor a él. Ya lo conocía porque a él le gustaban mucho, tal vez lo dije antes, le gustaban mucho los ensayos de Montaigne. Y entonces él empieza a encontrar un gran éxito literario como ensayista. Y en 1741 publica 15 ensayos sobre temas de ética y política. Y tiene tanto éxito que en 1742 agregan 12 más. Entonces, él que había fracasado como tratadista con ese mamotreto que era el Tratado de la Naturaleza Humana, empieza a tener un éxito tremendo como ensayista. Claro, el ensayo es un género menos ambicioso y sobre todo más compatible con su espíritu escéptico. Porque es que en el tratado Hume intentó sentar cátedra, es decir, cómo es la naturaleza humana y hacer una ciencia de la naturaleza humana. En los ensayos él va a tratar temas específicos y los analizará con mucho cuidado y podrá plantear sus certezas, sus dudas, etc. Entonces, empieza a escribir sobre muchos temas. Sus ensayos tratan sobre problemas morales, políticos, etc. Y son textos que se leen muy rico y que se siguen leyendo hoy en día muchísimo. Los ensayos de Hume son supremamente bellos y tratan temas muy diversos. Aquí tengo una edición de los ensayos morales y les voy a leer simplemente algunos de los títulos de esos ensayos. Del amor y el matrimonio, el platónico, el escéptico, de la superstición y el fanatismo, de la poligamia y los divorcios, del estado mediano en la vida, del amor y el matrimonio, de la avaricia, de los prejuicios morales, sobre el suicidio. Este es uno de los ensayos clásicos sobre el suicidio, sobre la delicadeza del gusto y de la pasión, sobre la dignidad o miseria de la naturaleza humana, sobre la inmortalidad del alma, sobre la impudencia y la modestia. Tiene otro sobre la norma del gusto. Entonces, él descubre un estilo de escritura que se acomoda mucho a su filosofía y a su talante, que es el ensayo. Luego hay también otra cantidad de ensayos políticos. Por ejemplo, esto es una colección de los ensayos políticos de Hume. Aquí trabaja otros temas distintos. A ver si les leo algunos títulos de aquí. Por ejemplo, tiene un ensayo sobre la libertad de prensa. Otro que se llama Que la política puede ser reducida a ciencia, de los primeros principios del gobierno, de la independencia del Parlamento, de los partidos británicos, de la superstición y el entusiasmo, de la libertad civil, de la obediencia pasiva, del contrato original, de la rivalidad comercial, del equilibrio de los poderes. Entonces él trata libremente muchos temas y en cierto sentido lo que va a hacer Hume como filósofo es ser un libre pensador, de inspiración empirista, pero en último es un hombre que tiene la ventaja de que expresa sus pensamientos sobre temas que a la gente le interesan, que son muy cotidianos, y por eso empieza a tener un gran éxito literario como ensayista. Publica mucho, lo leen mucho y entonces se ve también muy motivado a seguir escribiendo. Claro, perdón. Como ya es un hombre conocido, como su obra se lee, también tiene la ventaja, primero, de que económicamente eso le ayuda mucho, entonces se puede dar ya el lujo de empezar a hacer viajes por distintas partes. Entonces se va un año para Inglaterra. Recordemos, él es escocés y vive casi toda su vida en Edimburgo. En el año 1745, ese año lo pasa en Inglaterra, y además hace una cosa que para él va a ser muy importante. Se va a cuidar a un señor que se llama el Marqués de Annandale,
que tenía una serie de problemas de salud física y mental. Y pues bueno, ahí pasa, cuida del Señor, pero además le sirve para tener una independencia económica. De hecho, en su autobiografía, De mi propia vida, Hume nos dice esto, dice, pasé con él 12 meses y el cargo que tuve durante ese tiempo hizo incrementar considerablemente mi pequeña fortuna. Es decir, cuidando al Señor un año, me aseguré que tenía ya con qué vivir. Bueno, además aprendió a escribir, entonces ya no iba a tener mayores problemas económicos. Claro, pero también hizo lo de Hobbes, lo de Locke, lo que es tan común en el mundo de habla inglesa es que entró a ser como parte de ese servicio doméstico de los aristócratas, y entonces se convierte en el secretario de un general, de James St. Clair, y entonces lo acompaña en sus expediciones, viaja con él a Viena, va a Turín entre 1746 y 1747. Entonces es un hombre que viaja de un lado, que va al otro, etc. Y eso va además a despertar en él un interés muy interesante por la historia. Y con los años va incluso a escribir una historia de Inglaterra en 6 tomos. Y él sigue escribiendo y él sigue interesado en cosas, pero se dedicó a viajar. Entonces dice, esos 2 años constituyeron casi las únicas interrupciones de mis estudios durante toda mi vida. Dice, yo, excepto esos 2 años en que estuve viajando, conociendo Europa, interesándome por las culturas, por los pueblos, casi todo el resto de mi vida lo dediqué a estudiar. Finalmente vuelve a Escocia en 1749. Entonces recordemos, 1749, tiene 38 años. Y uno podría pensar que, bueno, como que Hume abandonó la filosofía, ese fue como un pecado de juventud, después del fracaso de su primera gran obra. Sin embargo, no era así. Hume, a pesar de todo, va a seguir toda su vida defendiendo básicamente las mismas ideas que defendió en el Tratado de la Naturaleza Humana, aunque las exponga de modo distinto, aunque les ponga nuevos matices, aunque las presente a veces de modo más sencillo. Él de alguna manera cree que lo que pensaba ahí es válido, pero tal vez él se explicó mal y entonces quiere reescribirlo y entonces entiende que necesita un formato más sencillo y ese es el del ensayo. Y entonces van a surgir 2 obritas básicas en donde uno encuentra lo esencial de la filosofía de Hume puesto en un tono más sencillo y más claro y más corto. Una es la investigación sobre el conocimiento humano. En 12 capítulos sintetiza todo lo esencial que había en el primer libro del entendimiento. Entonces coge todo este mamotreto son casi 400 páginas, coge todo este mamotreto de casi 400 páginas y lo presenta en una obrita de 100 y pico, pónganle 140, 150 páginas, más algunas notas. Entonces, expone lo esencial de su filosofía del conocimiento. Ese lo presenta en 1748. Lo publica en 1748, tiene 37 años. Y en 1751, cuando tiene 40 años, publica este otro que se llama La investigación sobre los principios de la moral, que son 8 capítulos y 4 apéndices donde trata los aspectos éticos que ya había tratado en el Tratado de la Naturaleza Humana. Entonces, de los principios general de la moral, de la benevolencia, de la justicia, de la sociedad política, por qué agrada la utilidad, qué cualidades son útiles para nosotros mismos, qué cualidades son agradables para nosotros, para los demás, qué son los sentimientos morales, el amor egoísta, consideraciones sobre la justicia, etcétera, etcétera. Pero siempre dentro del formato del ensayo, de un texto corto, asequible, legible para los que se interesen por su filosofía. Y seguirá escribiendo ensayos todo el tiempo. De hecho, en 1700, pero podemos decir que lo esencial de la filosofía de Hume termina ahí.
a los 40 años, en 1751, escribe esta que es su tercera gran obra. Su primera gran obra es el Tratado de la Naturaleza Humana, luego la investigación sobre el conocimiento humano y luego la investigación sobre los principios de la moral. Él va a seguir escribiendo y escribe muchos ensayos y escribirá sobre otras cosas, pero lo esencial de su obra filosófica está concluido a los 40. Pero más adelante, por supuesto, van a aparecer en 1752 estos ensayos políticos de los que ya les leí ahora algunos títulos. Entonces, ¿qué es Hume? Como lo estoy presentando, en realidad Hume es una cierta especie de librepensador que le gustaba la independencia económica, que nunca fue muy rico como para no trabajar, tenía que trabajar como escritor, a veces como preceptor, se fue allá a cuidar al Señor. Tenía que trabajar porque tampoco era un hombre rico. Con el tiempo le fue mejor por las cosas que hizo, por sus propias publicaciones, etc. Él necesitaba un trabajo estable, bien remunerado y no le vendría nada mal. Entonces, él siempre aspiró a ser profesor universitario en la Universidad de Edimburgo. Y lo intentó 2 veces. Pero aunque todo el mundo sabía que era el más preparado, el más indicado, porque era un hombre que tenía una amplísima cultura, porque era un hombre ya que se leía muchísimo, si no era un gran profesor, sí ya era un filósofo reconocido. En 1744 se había postulado inicialmente a la cátedra de Ética y Filosofía del Espíritu de la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, ya en 1744, cuando tenía 33 años, el propio rector de la universidad lo descalificó por sus doctrinas heréticas. O sea, el tipo no era ortodoxo, el tipo enseñaba, se iba a enseñar lo que decía en esa obra como el tratado, donde ponía en cuestión la metafísica y no, el rector no dejó que fuera, él se postuló como profesor. En 1751, a los 40 años, la cátedra de lógica en la Universidad de Glasgow, en Escocia, el profesor era Adam Smith, su amigo. Pero él se iba a retirar y entonces estaba vacante la cátedra de Adam Smith y él se postuló para reemplazarlo en la cátedra de lógica de la Universidad de Glasgow. Pero nuevamente todos sabían que era el mejor candidato por su preparación, por sus capacidades, etc. Pero nunca lo nombraron por temor a la reacción del público. Ese tipo era medio hereje, ese tipo tenía ideas peligrosas, mejor que no sea profesor, etc. Nadie negaba sus dotes intelectuales, pero no querían que fuera profesor. Pero entonces le dieron un premio de consolación. En 1752 lo nombraron bibliotecario del Colegio de Abogados de Edimburgo. No era lo que él quería, pero tampoco era tan grave, por lo menos tenía un trabajo estable y lo que tenía que hacer ahí, pues de todas maneras le interesaba, ¿no? Entonces ahí fue que empezó a escribir su historia de Inglaterra, que luego tendría 6 volúmenes y le dedicaría prácticamente 10 años a escribir la historia de Inglaterra, entre 1752 y 1762. Era una obra monumental. Los que se la han leído dicen que está muy bien escrita y que está muy bien ilustrada. Incluso un tipo que criticaba todo, como Voltaire, decía que era una obra maravillosa. Pero pues seguramente esos tomos de varios libros de historia de un lugar, eso no se lo lee sino 2 personas. Claro, además para Hume era bibliotecario, pero además le iban a pagar por eso y le pagaban bien. Y entonces ya con eso él decidió que se podía retirar. Dice, me voy a retirar, me voy a mi retiro filosófico. Piensen, en 1762, era un tipo que ya tenía un poco más de 50 años. Entonces dice, de ese modo llegué a ser no solo independiente, sino también rico. O sea, ya tenía con qué vivir tranquilo el resto de mi vida en todas las cosas. Ya no solo independiente, ya era rico. Me retiré a Escocia, mi país natal, con el propósito de volver a poner los pies por fuera de él. Una vez cumplidos los 50 años, había pensado pasar el resto de mis días de esta filosófica manera. Ya, 50 años, ya no va a trabajar más.
tengo con qué vivir y me voy a dedicar a lo que me gusta, que es a la filosofía, y me voy a retirar a eso. Y esos son los últimos años de su vida. A partir de 1672 y hasta 1776, Hume opta por el retiro. Va a tener una interrupción y ahorita les voy a mostrar por qué. Pero él ya había hecho lo que quería. Lo que quería escribir en filosofía lo escribió a los 40 años. Lo que quería escribir en historia lo escribió entre los 40 y los 50. Lo que quería escribir sobre otras cosas, sobre eso ya habló en muchos de los ensayos publicados a lo largo del tiempo, que los leía todo el mundo y que se publicaban una y otra vez porque eran muy leídos. Él tal vez escribiría algún ensayo más. Había un tema que sí le interesaba mucho, pero sobre el que era mejor no publicar para no despertar por allá malas conciencias, que era el tema de la religión natural. Y era un tema que a él le interesaba mucho, pero él no, tal vez no quería escribir sobre el tema porque sabía que era ganarse problemas gratis y él quería vivir tranquilo. Sin embargo, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y en 1763 recibió una invitación a convertirse en secretario del conde de Hertford, que es embajador en Francia. Al principio, pues no tenía muchas ganas, pero después dijo, oiga, simpático irse a París. Y se fue a París. Y le fue muy bien en París. Le fue muy bien porque ya lo conocían, porque seguramente parece que era una persona muy amable, incluso porque parece que tenía bastante éxito con las mujeres, aunque nunca se casó. Él ya tenía amigos en Francia, entre ellos un personaje muy importante de la época, que era Montesquieu. Con él tenía correspondencia desde hacía tiempo, y tenía una amiga muy cercana que era la condesa de Dufers. Era una mujer que admiraba su filosofía. Parece que incluso Hume tuvo un pequeño romance con ella, aunque como era común en Francia, eso luego lo veremos muy claro con Voltaire y con Rousseau, pues todo el mundo se ponía los cachos con todo el mundo y entonces sí, ella podía tener un esposo, pero también tenía un amante, pero también tenía un amigovio, pero y eso era normal en esa época en Francia. Y ella era la amante del príncipe de Conti, pero seguramente también tuvo su affair con Hume, etc. Claro, pero además estamos en una época muy importante, que es que él va a Francia en tiempos del enciclopedismo francés. Entonces, Hume es un contemporáneo de los grandes ilustrados franceses, de Diderot, de d'Alembert, de Voltaire y de Rousseau. Y tiene un cierto trato con ellos y se hace amigo particularmente de Rousseau. Después se terminará peleado con Rousseau, no por culpa de Hume, porque el que era realmente muy problemático y terminó peleado siempre con todo el mundo fue Rousseau. Parece que era un hombre genial, pero muy, muy complicado en el trato. Y Hume estuvo feliz en París. Tenía un cargo reconocido, tenía un buen sueldo, era prácticamente es un diplomático que le iba bien y que disfrutaba París. Lo dice en la autobiografía de lo que dice. Quienes no hayan experimentado el extraño efecto que tienen las modas no podrán imaginarse nunca la acogida que se me dispensó en París por parte de hombres y mujeres de todo rango y condición. Eso sí, allá en París me trataron muy bien, en los cafés, fui a los bares, a las fiestas. Cuanto más me apartaba de sus excesivas cortesías, tanto más me abrumaban con ellas. Sin embargo, es realmente agradable vivir en París, dado el gran número de personas sensibles, cultas y educadas en que abunda esa ciudad, por encima de cualquier otro lugar del mundo. Llegué a pensar en quedarme a vivir allí el resto de mis días. Pero la vida glamorosa de París tampoco podía durar demasiado tiempo. Duró bastante, 3 años. Por supuesto, además dependía de un cargo, de un diplomático del que él dependía directamente porque era su secretario, etc. Entonces, en 1766, ahora sí se volvió a Edimburgo con la idea, por fin, de volver a su retiro filosófico. Sino que se trajo un problema de París. Y ese problema era un problema complicadísimo. Se llama Juan Jacobo Rousseau.
Rousseau venía de Francia huyendo de la censura. Rousseau había publicado 2 obras que fueron tremendas y que se censuraron inmediatamente, que lo persiguieron, que lo intentaron encarcelar. O sea, él fue tremendamente condenado por haber publicado, y las publicó las 2 en el mismo año, sus 2 grandes obras, El contrato social y El Emilio. Y entonces Hume, huyendo, el tipo terminó llegando a Inglaterra, y Hume, que parece que era un tipo muy querido, muy acogedor, lo ayudó mucho. Incluso buscó para Rousseau que le dieran que el rey de Inglaterra le diera una pensión, ¿cierto? Pero Rousseau era demasiado temperamental, no se sabe qué pasó, pero todo indica, hubo un malentendido terrible, y eso con Rousseau era muy complicado, eso terminó hablando mal de... Bueno. Y eso termina muy arreglado. Y él, bueno, Hume tendrá algún cargo más, luego estará un tiempo en Londres nombrado como un subsecretario de Estado encargado de los asuntos escoceses, ocupará algún cargo, pero finalmente en 1779 se retira para siempre de la vida pública y se regresa definitivamente a Edimburgo. Y ahora sí, por fin, ya tiene sus años, ya tiene 58 años y se retira para siempre, se dedica a disfrutar de su retiro, a no escribir más. Parece que en algún momento hasta pensó en casarse ya a los 50 y pico de años. Había mujeres que lo consideraban un buen partido y un hombre muy bien plantado, además de un gran conversador, de un hombre inteligente. Seguramente parece que tenía mucho atractivo y mucho éxito con las mujeres, pero finalmente nunca se casó. Y en 1772 ya le empezaron los problemas intestinales, él no le puso mucho cuidado. 1775 ya empieza a tener conciencia de que tiene un tumor que pronto lo va a llevar a la muerte. Y escribe lo último que escribe, que es su autobiografía. Y incluso le escribe, él ya presiente que se va a morir, que está en sus momentos últimos. Se va a morir finalmente el 25 de agosto de 1776. En una de sus últimas cartas le escribe a esa amiga que tenía en París, a Madame de Beaufort, le dice: veo acercarse la muerte poco a poco, pero no siento ansiedad ni temor. Y él mismo, de alguna manera, nos anuncia su muerte con estas palabras con las que termina su autobiografía. Estas son palabras que escribe alguien que sabe que la muerte está muy cerca, 4 meses antes de morir. Y va a hablar de sí mismo. Y dice: concluyo, recordemos, es el final de la autobiografía, concluyo mi historia con la descripción de mi propio carácter. Soy, o mejor, era, o sea, ya se cuenta muerto, soy, o mejor, era, pues este es el estilo que debo ya utilizar al hablar de mí mismo y que me anima a contar mis sentimientos. Era porque es que ya me estoy muriendo, ya dentro de poquito me voy a morir, efectivamente a los 4 meses se muere. Era, digo, un hombre de cordial disposición, con dominio de mí mismo, de humor franco, social y jovial, capaz de sentir amistad, pero poco susceptible de enemistarse con nadie, y de gran moderación en todas mis pasiones. Ni siquiera el ansia de fama literaria, mi pasión dominante, ha agriado en ningún momento mi carácter, a pesar de mis frecuentes desengaños. Han aceptado mi compañía lo mismo el joven y despreocupado que el estudioso y hombre de letras. Y así como he sentido particular placer en la compañía de damas discretas, tampoco he tenido quejas del recibimiento que siempre me han dispensado. En una palabra, a pesar de que la mayoría de los hombres eminentes han tenido razones para dolerse de la calumnia ajena, yo nunca me he sentido herido por ella, ni tampoco mordido por sus funestas dentelladas. Tal vez no sea así, parece que él sí, el asunto con Rousseau lo dejó un poco molesto. Pero a pesar de haberme expuesto atrevidamente a la rabia de banderas civiles y religiosas, sí, a pesar de haber sido un rebelde y cuestionar muchas cosas, parece como si en su habitual furia se hubieran quedado inermes para mi propio provecho. Nunca han necesitado justificar mis amigos ningún detalle de mi carácter o conducta.
decir, nunca me han tenido que disculpar porque no, pues no he hecho cosas, no he escandalizado a nadie. He dicho lo que pienso, pero sin escándalos. Y como puede suponerse, no porque los fanáticos no hayan bien deseado inventar y propagar cualquier cuento para desacreditarme, sino porque nunca pudieron encontrar nada que les pareciera tener siquiera un asomo de verosimilitud. No puedo decir que no exista algo de vanidad por mi parte al hacer mi propia oración fúnebre. Es que es totalmente consciente. Al hacer mi propia oración fúnebre, esto que estoy escribiendo es mi propia oración fúnebre, pero tengo la esperanza de que no esté fuera de lugar. Y este es un hecho que fácilmente puede uno aclarar y cerciorarse de él. Este es Hume, un hombre apasionado, pero a la vez sencillo, sincero, que todo lo que quiere es poder expresar libremente su pensamiento. Y esa es su obra, esos son sus ensayos, su tratado de la naturaleza humana. Un hombre que quiere expresar sus ideas públicamente sin censura para que puedan ser discutidas libremente por otros. Hablemos muy brevemente de las obras de Hume. Yo las voy a dividir como en cuatro tipos de obras. El primer tipo de obras de Hume son lo que yo llamaría las obras filosóficas fundamentales. De ellas les he hablado todo el tiempo. El Tratado de la Naturaleza Humana en tres tomos. Yo creo que es la mejor obra de Hume. Es una de las mejores obras de la filosofía moderna, aunque él mismo por momentos lo sienta como un pecado de juventud. Sí, es de un joven apasionado, ¿no? Por eso es brillante, es polémica, es original. Eso está llena de pasión. Hay cosas que son muy inexactas, que pueden ser exageradas, pero son de una lucidez tremenda. Claro, él seguirá pensando eso, pero para evitarse problemas, todo ese contenido filosófico lo resume en estas dos grandes obras: la investigación sobre el conocimiento humano y la investigación sobre los principios de la moral. Esas tres obras son su filosofía fundamental. Luego hay una serie de escritos polémicos, sobre todo los escritos sobre asuntos religiosos. Son básicamente tres porque se ocupan del tema de la religión natural. Uno que se llama Carta a un caballero de su amigo de Edimburgo, conteniendo algunas observaciones acerca de un espécimen de los principios relativos a la religión y la moralidad, que según se dice mantiene un libro recientemente publicado intitulado Tratado de la Naturaleza Humana. Es esa carta donde él también intenta resumir eso y decir: yo no estoy escribiendo nada que vaya contra la moral, contra la religión, etc. Pero luego con el tiempo escribe 4 disertaciones sobre historia de la religión natural en 1757, que no publica, y escribe estos diálogos sobre religión natural que tampoco publica y que solo se van a publicar póstumamente en 1779. Entonces, unas son las obras filosóficas fundamentales, otras son sus obras polémicas sobre religión natural, otra tercera parte de la obra de Hume es su obra histórica, es decir, su historia de Inglaterra en 6 volúmenes, que se publicó entre 1754 y 1762. Eso les interesará a los historiadores de Inglaterra y a la gente de Inglaterra, pero pues ya eso no es una obra que nos interese mucho. Y la cuarta parte de su obra son sus ensayos, porque son muy lúcidos sobre todo tipo de temas. Antes le leí una lista, pero es que hay de todo. Hay temas religiosos, superstición y fanatismo, hay temas de la vida social, el amor y el matrimonio, hay temas mucho más polémicos como los prejuicios morales, el suicidio, etc. Hay temas más políticos como la libertad de prensa, hay la libertad civil, hay temas estéticos como el de la norma del gusto o sobre la delicadeza del gusto y la pasión, o un ensayo que escribe sobre la tragedia o sobre el refinamiento en las artes. Hay para todos los gustos. Ese es David Hume, un filósofo muy interesante, que vale la pena conocer los principios básicos de su filosofía, pero sobre todo vale la pena acercarse a su filosofía a través de la lectura de algunos de sus ensayos, que son de los mejores ensayos que se puedan conocer en filosofía. Bueno, hasta ahí Hume.